para el Sigma. Su compañero tiene el Sigma Plot versión 12. Aquí les va a abrir un menú en donde dice qué quieren hacer. Crear un gráfico. Eso no. O abrir una hoja para poner sus datos. Entonces le vamos a poner a abrir una hoja en blanco. Le vamos a dar OK. Y aquí, igual, las columnas van a ser las que van a nombrar siempre y cuando le pongan esta flechita. Y aquí le pueden poner, por ejemplo, lote 1 o el nombre de su columna. Aquí yo ya le voy a dejar así como está porque es del 1 al 6. Le voy a pegar los datos para que vean que es exactamente lo mismo. Entonces aquí tenemos que hacer donde dice análisis y vámonos a la parte donde dice test. Y vamos a poner aquí nos dice qué quieres hacer, o sea, cómo tienes tus datos. ¿Quieres comparar varios grupos, dos grupos, muchos grupos, el antes y el después, medidas repetidas, rangos y proporciones, regresión lineal, correlación, sobrevivencia, normalidad? ¿Qué quieres? ¿Qué queremos hacer aquí? Comparar muchos grupos. ¿Qué prueba? Van, huella, no van. Nada más tenemos un factor que difiere. En este caso son los lotes. Le damos OK. Dice aquí cómo tengo los datos. Los tengo indexados, es decir, ya los tengo agrupados de alguna manera especial. Tengo datos crudos o yo ya procesé los datos en otro programa o en la calculadora y le voy a dar las medias, el número de datos por cada lote y el error estándar o la desviación estándar. En este caso, pues si el programa lo hace, ¿por qué no utilizar esa función? Y ponerle solo los datos crudos y que él haga todo. Le damos siguiente, vamos a seleccionar las columnas y le damos finalizar. Y nos va a arrojar un solo reporte. Como hay diferencia estadística aquí, acuérdense que modifiqué los datos de la columna 1 o del lote 1 y me dice aquí que aquí me sugiere el HOLME-SIDAC. ¿Se acuerdan que en el otro programa el HOLME-SIDAC era como que muy estricto? ¿Por qué? Porque aquí el programa estadístico SigmaStat es como más estricto siempre en sus análisis. Pero si yo le pongo este menú, me va a aparecer todos los demás que me aparecían en el otro programa también. Vamos a poner Tuki porque es el que habíamos corrido en el otro, solo para comparar que es exactamente lo mismo. Le damos finalizar y lo único que nos sirve de aquí, bueno, vemos que la prueba de normalidad pasó, el análisis de varianza también, y nos vamos aquí a la parte donde dice there is. Dice que hay diferencia estadística significativa con una probabilidad de 0.001 y dice que el lote 1 es diferente del 2, que el lote 1 contra el 4, que el lote 1 contra el 6, el 1 contra el 3 y el 1 contra el 5. Como ven, es exactamente lo mismo. Entonces, en el programa que ustedes elijan, para este curso no hay ninguna diferencia. Nos vamos otra vez a los datos y les voy a mostrar otra de las maneras por las cuales pueden acceder al menú estadístico, que es aquí. Si ustedes ya saben qué prueba van a utilizar, pues directamente váyanse acá y también pueden utilizar aquí directamente el Van Huella Nova y ponerle aquí en Run. Y les está pidiendo exactamente lo mismo que por el otro menú. Entonces aquí yo le doy cancelar porque es lo mismo. Aquí mismo con estos datos voy a crear un gráfico. Dice crear gráfico. ¿Cómo quiero ese gráfico? Es de barras y aquí sí les puede poner aquí barras simples o barras agrupadas. Barras simples, pero tienen que ser con el error estándar. En este caso están acá. Vertical bar y error bars. O las agrupadas, pero aquí me faltarían datos. Entonces, si la pongo simple, le estoy dando column means, o sea, es decir, que de las columnas me calcule la media, porque hay un menú muy grande. Aquí sería column means. Y luego dice que quiero que me grafique, desviación, error, ok. Le voy a poner error estándar de los dos lados, arriba y abajo. Le vamos a dar siguiente. ¿Y qué tenemos? Parejas de datos, X con muchas Y's o solo Y's. Para este caso solamente son Y's. Muchas Y's, siguiente. Me pide los datos, como yo ya los tenía seleccionados, pues ya tienen aquí los datos y le doy finalizar y me da el gráfico. ¿Sí? Es exactamente el mismo de allá. Yo aquí puedo suprimir igual también estos de acá si las quiero como las de Excel, que no esté contorneada toda. Le quito este título que no me sirve, la serie también no me sirve
le doy doble clic y yo ya le puedo cambiar aquí, le pongo lotes. Y lo mismo aquí, peso corporal en gramos. Entonces, como ven, es lo mismo. Aquí yo ya le puedo cambiar también el color, aquí, por aquí, propiedades de relleno. Entonces, yo ya le puedo poner que sean rayadas o así como luego las ven en los artículos científicos, ¿no? Con cuadritos, con puntitos o demás. Y los colores. Entonces, es exactamente lo mismo. O si queremos la gráfica de barras y agrupadas, pues ya nos va a dar otro menú, que serían igual columns. No hay. Tal vez roamings. El error estándar. Siguiente. Y tiene X muchos replicados o muchos replicados de Y. Y dice aquí, el set 1 de dónde empieza a dónde termina. El set 1 empieza, no sé, por ejemplo, aleatorio es del 1 al 3. Y el segundo set es este. Todos los demás los elimino. Le doy finalizar y va a dar mi columna agrupada como yo la quería. Ajá. Entonces, ustedes pueden escoger el programa que quieran. O el Sigma, no importa el programa que tengan, les sirve para lo mismo. O sea, hace estadística y además les puede hacer sus gráficas. Entonces, en este programa que es el Prisma, su compañero tiene la versión 6.0. Entonces, no importa la versión que tengan, hace la misma función. Entonces, si tienen ahí el 5, el 6 o el 7 de Prisma, no se espanten. Es exactamente lo mismo, solamente que los menús van a cambiar un poquito. Entonces, aquí en Prisma tenemos la opción de que ya nos va a preguntar qué tipo de datos tenemos y qué es lo que queremos hacer y nos va a dar al final una tabla ya prellenada para que solamente nosotros introduzcamos datos. En este caso, se les pide para esta práctica que ustedes tienen 6 lotes y que hagan un análisis estadístico por cada uno de los métodos de distribución, aparte de que tienen ratas y tienen ratones. Entonces, aquí los datos que tenemos en el pizarrón son del método aleatorio para ratas y ratones. Vamos a utilizar uno solamente de ellos como ejemplo. ¿Qué tenemos? ¿Datos de X y Y? No. ¿Tenemos columnas? Sí. No tenemos agrupados, ni tampoco contingencia, ni de sobrevivencia, ni de partes de un entero. Entonces vamos a utilizar aquí el que dice columna. Ajá. Y ya nos está diciendo cómo nos va a dar la pantalla en donde vamos a llenar los datos y también nos está diciendo aquí cómo va a ser el gráfico. Entonces, si nos convence, solamente tenemos que poner aquí, dice entrar o meter los valores replicados en las columnas. Este es el dato que vamos a utilizar nosotros. Y luego nos dice, o quieres usar datos de una muestra, ¿no? Y en este caso vamos a correr un análisis estadístico que se llama One Way ANOVA. Si nosotros picamos One Way ANOVA, se desactiva también aquí los de arriba. Entonces nada más vamos a poner One Way ANOVA. Ajá. Y le vamos a poner crear. Y ya nos va a abrir por default un ejemplo. Ese ejemplo nosotros no lo vamos a necesitar, solamente nos los da para que nosotros podamos leer también aquí como el tutorial y podamos ver qué es lo que nos va a dar el programa. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a cambiarle nada más los nombres a las columnas. Nuestras columnas se llaman lotes, ¿no? Lote 1, lote 2, lote 3. Entonces no le voy a poner lote, nada más 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a llenar las columnas. Entonces son 247, 228, 219, 206, 197 y vamos a ir llenando los datos. Entonces 240, 218, 240 y bueno, vamos a inventar algunos datos para que sea más rápido. 207 y 230.
Vamos a repetirlos nada más para que sea más rápido. Y como les decía, este programa hace análisis estadístico. Podemos escoger el análisis desde esta parte que dice Analyze. Le picamos y entonces va a decir qué tipo de análisis hace este programa. Nosotros directamente nos vamos a ir a OneWay ANOVA. Le vamos a poner aquí, dice, ¿qué datos quieres analizar? ¿De qué set? Queremos todos, porque son 6 lotes. Le vamos a dar OK. Y nos va a decir aquí, ¿cómo es nuestro diseño experimental? Y dice aquí que no hay ninguna conexión entre los datos o que cada uno de estos datos va a representar un encuentro o una medida repetida. Es decir, si por ejemplo tuviéramos que a un ratón le sacáramos sangre en diferentes tiempos, pues una medida depende de la otra porque son a diferentes tiempos para un mismo animal, pero estos datos son independientes. Entonces vamos a ponerle aquí que no se encuentran, o no están apareados. Y luego aquí dice múltiples comparaciones. Dice, ¿quieres hacer una comparación en caso de que haya una diferencia estadística? O sea, que la ANOVA nos diga que hay una diferencia. Y nosotros le vamos a poner que sí. Es la segunda opción donde dice comparar las medias de cada columna con la media de otra columna o de todas las demás columnas. Es importante que sepan que este programa hace análisis estadístico con ANOVA, pero que la ANOVA simplemente nos va a decir si hay o no diferencia, pero no nos va a indicar entre quiénes. Por eso necesitamos hacer un análisis posterior para que nosotros podamos saber en dónde está la diferencia o entre qué lotes. Entonces, si yo selecciono aquí, comparar la media de cada columna con la media de todas las demás columnas, va a ser esa opción. Y luego aquí en la parte de la pestaña donde dice opciones, dice aquí, ¿qué prueba es la que nos recomienda hacer? Son análisis post-hoc, así se llaman. ¿Qué tipo de prueba yo necesito? Aquí ya me da una recomendada, que es la Tukey. Si yo despliego este menú, me dice, ¿puedo hacer Bonferroni o SIDAC? Y si yo pongo aquí este botón, dice que yo puedo escoger otro tipo de pruebas, pero esas pruebas ya van a ser un poco más estrictas. Es decir, por ejemplo, si yo tengo el lote 1 y el lote 2 y la diferencia entre esas medias es de 10, a lo mejor la prueba Tukey me dice, con esa diferencia de 10, yo considero que son iguales o que son diferentes. Pero, por ejemplo, aquí si yo le pongo en este botón y yo digo, bueno, quiero la de Holmes SIDAC, que es todavía más estricta, va a decir no. O sea, si quieres que haya una diferencia, para mí una diferencia es cuando realmente hay una diferencia más pequeña. Incluso cuando es diferente de 5 unidades, para mí ya es diferente. O sea, va a ser más estricta esa prueba. Pero aquí vamos a ponerle en la primera, en donde dice la recomendada, la que nos indica. Y pues vamos a hacerle caso al programa estadístico porque ya sabe más o menos la tendencia de los datos y nos está sugiriendo una prueba, solamente le vamos a dar OK. Todas las demás, pues ya es cuando realmente tenemos un poco de más experiencia en lo estadístico y por eso para este curso no le vamos a modificar nada. Le vamos a poner OK y va a desplegar el reporte de ese análisis. Como ven, hay dos reportes que nos arrojan. Dice ordinario, OneWay ANOVA, y nos da el primer reporte en donde ese reporte solamente del análisis de varianza unifactorial o el ANOVA. Aquí de interés para nosotros pues no hay nada, simplemente son las pruebas que lleva a cabo para ver si hay una homogeneidad de varianzas o pasa la prueba de normalidad. Estas pruebas a nosotros no nos interesan, ya lo hizo el programa. El reporte que sí nos interesa es el segundo, donde dice comparaciones múltiples. Aquí van a ver que va a aparecer una tabla en donde va a indicar el nombre de la prueba post-hoc que hizo, que en este caso es Tukey, y van a venir todas las columnas que yo metí como datos. Entonces, por ejemplo, aquí dice que no hay ninguna diferencia entre ningún lote con otro. Entonces dice aquí 1, 2, 1 contra 3, 1 contra 4. Entonces todas las comparaciones de todos contra todos. Y esto es lo único que nos interesa, donde dice ¿es significativo? Todos dice que no. Cuando es significativo en algunas ocasiones dice yes, o sea, dice que sí. Ok, esa es la parte que nos interesa del análisis estadístico. Ahora, este programa también nos puede graficar. Si nos vamos otra vez a la parte donde están los datos,
vemos a los datos y luego vemos los gráficos porque nos hable por default. Acuérdense que nosotros al inicio seleccionamos como que ya un esqueleto en donde vamos a meter los datos. Entonces en automático ya me hizo hasta la gráfica este programa. Yo nada más tengo que seleccionar qué tipo de gráfica quiero. Aquí dice de qué familia de columna de gráficos quiero. Columna, agrupado, de contingencia. O sea, todavía me da la opción de que pueda cambiar como que mi pensamiento, ¿no? Aquí dice columna y de qué tipo quiero. En este caso se les está pidiendo para su reporte una gráfica de barras. Ajá. Una gráfica de barras en donde van a graficar la media y el error estándar. Entonces es media con la desviación estándar o media con el error estándar, media con los intervalos de confianza. Entonces es mean with standard error of mean. Ajá. Y ya nos da aquí el ejemplo, le ponemos OK y ya nos da la gráfica. Solamente le damos un clic y podemos cambiar el título del eje. En este caso es, ¿cuál sería el título del eje para las lotes? Para el eje de las Y sería peso corporal. Ajá. Entonces tenemos que indicar el peso de qué, ¿no? Porque puede ser peso de algún órgano, peso de cualquier otra cosa. Es peso corporal y las unidades, que en este caso serían gramos, con la G nada más. ¿Sí? No es GR ni G mayúscula. Entonces aquí estos títulos se los eliminamos, no nos sirven. Y ya tenemos nuestra gráfica. ¿Qué es lo que van a hacer? Pueden imprimir esta gráfica, pueden ponerle colores si ustedes quieren. Aquí en la parte donde dice cambiar colores, tienen aquí varios menús para que ustedes ya puedan darle formato a su gráfica. Solamente es estética. Entonces ya pueden imprimirla y la pueden pegar en su reporte. Ajá. Los pies de figura, esos sí los tenemos que hacer nosotros a mano. ¿Qué pasaría si nuestro análisis, aquí le voy a modificar los datos? Por ejemplo, si nuestros datos aquí fueran como que metiéramos aquí un lote de ratones, ¿no? Uno de 40, 45, 30, 35 y no sé, 23. En automático este programa nos va a cambiar tanto el reporte como las gráficas, si lo ven. Entonces ahora el reporte tendría que decir que el lote 1 es diferente de los demás. ¿Sí lo ven? En automático hace el cambio. Entonces yo lo que tengo que poner aquí es un asterisco o una letra o un símbolo para poder identificar en dónde hay una diferencia estadística. Entonces, ya con un símbolo como un asterisco o una letra A, B o cualquier símbolo o incluso una línea, yo puedo indicar en dónde está la diferencia. Como este es mi factor común, el lote 1, yo puedo poner aquí abajo en el pie de figura asterisco con una P menor a 0.05, lote 1 diferente de 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Le pongo pausa tantito.